la información que nos llega, que se confirma a estas horas, altas fuentes lo están confirmando, es que atentaron contra la vida del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, que estaba en Colombia, y lo asesinaron de 3 balazos. Esa es la información que tenemos a estas horas. Es todo lo que tenemos, María Teresa. Todavía estamos perplejas ante esta información que llega, que es confirmada, reitero, por altas fuentes y que hablan en estos términos, que el fiscal antidrogas Marcelo Pecci sufrió este atentado. Él estaba en Colombia en compañía de su pareja, estaba de luna de miel, eso es lo que nos cuentan. Es más, a través de las redes sociales, hace apenas 2 horas, ellos confirmaban que están esperando un niño, que están esperando un bebé, y ahora lo que llega es que atentaron contra su vida y que lo mataron de 3 balazos, Tere. Es toda la información que tenemos. Una información lamentable, sin lugar a dudas. Recordemos que el fiscal Marcelo Pecci estaba encabezando investigaciones sumamente importantes vinculadas con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el lavado de dinero. De hecho, es un fiscal especializado en ese tipo de temas. Y es allí donde surge la pregunta: ¿quién estuvo detrás del atentado contra el fiscal Marcelo Pecci? Imagínense, fueron a matarlo allá en Colombia, donde estaba en plena luna de miel, de 3 balazos. Ya se han activado los mecanismos también de investigación, tanto a nivel de Colombia como también de nuestro país, que seguramente arbitrará los mecanismos necesarios como para hacer una investigación conjunta y poder detener lo antes posible a los responsables de este criminal atentado, y sobre todo darle contención también a la pareja del fiscal Marcelo Pecci, quien, reiteramos, hace 2 horas nada más anunciaba que estaban esperando un bebé en medio de su luna de miel. Terrible realmente esta información con la que arrancamos el meridiano informativo. Recordemos que el fiscal Marcelo Pecci hace bastante tiempo se desempeña como integrante del Ministerio Público. En un momento inclusive se había llegado a hablar de que podría ser uno de los firmes candidatos a ocupar las causas en donde él tiene un lugar preponderante, digamos, en la investigación de las mismas, pero como bien decía María Teresa, todas causas muy importantes, todas causas relacionadas a casos, a hechos de corrupción, a cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico. Marcelo Pecci es de alguna manera un estandarte, podemos decir, en esto que tiene que ver con la investigación desde el Ministerio Público de causas que son claves, digamos, para poder pensar en un país que pueda ir normalizándose en la cuestión institucional, porque sabemos que lamentablemente las instituciones del Estado, muchas de ellas están absolutamente inficionadas por el narcotráfico, por el crimen organizado, y él tenía, digamos, en su haber innumerables causas ya investigadas y otras que están en pleno proceso, en pleno desarrollo. Entonces realmente tenemos que pensar que los largos tentáculos del narcotráfico, de casos que tienen que ver con nuestro país, pero con conexiones también probablemente, llegan hasta Colombia. Él estaba no en una actividad oficial, hay que decir eso, estaba en una actividad privada, y ahí es alcanzado por estas balas asesinas que acaban con su vida. De 3 balazos lo mataron. No tenemos tampoco el detalle de dónde fue, en qué circunstancias, si estaba solo, si estaba acompañado de su actual pareja, colega nuestra. Ese tipo de información lamentablemente todavía no les podemos dar, porque esto acaba de llegar como información que obviamente la estamos compartiendo porque son altas fuentes las que nos confirman que efectivamente acabaron con la vida de Marcelo Pecci. Es importante destacar que el último tuit de Marcelo Pecci precisamente se vinculaba con una acción de la Fiscalía en forma conjunta con Colombia. Reproducía inclusive un mensaje de la propia Fiscalía de Paraguay que decía: la fiscal general Sandra Quiñones recibió la visita de su par, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien llegó hasta Paraguay esta semana. El encuentro fue con la finalidad de encaminar alianzas en torno a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo transnacional. Eso es lo último que se puede ver en el perfil de Twitter del fiscal Marcelo Pecci, quien se autodenominaba precisamente como fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
también destacaba en su propia cuenta de Twitter. Él era un asiduo seguidor del Club Guaraní. Recordemos que en varias ocasiones inclusive también se lo había visto a él ya vinculado a la directiva del club. Esto ya prácticamente formando parte del anecdotario también. Y lo que ahora reiteramos, estamos aguardando una comunicación oficial por parte de la Fiscalía General del Estado y sobre todo acciones que en Colombia puedan dar inmediatamente con los responsables de este criminal atentado. La Fiscalía de Colombia debe tomar cartas en el asunto atendiendo a que este hecho criminal se produjo en su territorio. Obviamente la investigación del asesinato se debe llevar adelante allá, pero ya con la ayuda constante y el respaldo también de la Fiscalía de Paraguay, porque estamos hablando de uno de los representantes del Ministerio Público de Paraguay más importantes y de mayor envergadura en cuanto a los resultados investigativos, Mechi. Así es, realmente estamos sin palabras. Yo tengo que decirles personalmente que estoy choqueada. Porque bueno, soy una seguidora del trabajo que llevaba adelante Marcelo Pecci en el Ministerio Público. Era permanente el contacto que podíamos tener con él, siempre muy asequible para poder brindar la información que se podía brindar en un determinado momento en relación a cualquiera de las causas donde él estaba como a la cabeza de la investigación. Entonces realmente nos sorprende esta información, nos choquea esta información. Y como bien decís, María Teresa, es urgente que el gobierno colombiano inmediatamente disponga un equipo de fiscales que investiguen este atentado contra el fiscal Marcelo Pecci, que pueda esclarecerse lo antes posible en qué circunstancias se dio esto, atendiendo a la vinculación de Marcelo con causas, y eso reiteramos que son realmente muy importantes para el Estado paraguayo, en el sentido de que son hechos gravísimos que tienen que ser investigados, que tienen que ser dilucidados, donde él tenía un trabajo sumamente relevante. Por eso es que esto no puede quedar de ninguna manera impune. Es un fiscal del Estado paraguayo que es asesinado en tierras colombianas. Quiero contarles, porque estamos obviamente yéndonos a su perfil en sus redes sociales para poder justamente tener información, la última información que él compartía con sus seguidores, y justamente ahí estamos observando ya una de las fotografías con su actual pareja. Ellos contrajeron matrimonio el 30 de abril pasado nada más, por eso habían ido de luna de miel hasta Colombia. Esta foto era compartida por ellos el día de ayer. Toda la felicidad del mundo, sobre todo por esta información que también se hacía pública a través de las redes sociales, María Teresa, cuando ellos decían hace nada más que 2 horas, y eso quiero resaltar de vuelta, porque fíjense, 2 horas atrás ellos estaban felices compartiendo esa foto. Sí. Con unos zapatitos en una playa, unos zapatitos de un bebé, y decía: Claudia, el mejor regalo de boda es la vida, acercándote al testimonio más lindo. Y ahí estaba compartiendo ellos la felicidad de este bebé que está en camino, y ahora la tragedia que se cierne sobre la vida de Claudia, de ese niño esa niña que está en camino ante este atentado de su marido. Acaba de sufrir este atentado el fiscal Marcelo Pecci de 3 balazos. Nuestras condolencias y nuestra solidaridad también con la colega periodista recientemente unida en matrimonio al fiscal Marcelo Pecci. En este momento ya Emilce Aponte se encuentra en la Cancillería aguardando una versión oficial por parte del gobierno paraguayo. Si bien de hecho esto está confirmado ya por medios extraoficiales, falta todavía el comunicado oficial del presidente de la República, del canciller de la Nación. La embajadora paraguaya en Colombia ha hecho la confirmación pertinente ya, y simplemente se aguarda el comunicado oficial por parte del gobierno de la Nación y también de la Fiscalía General del Estado, que debe exigir el esclarecimiento total y absoluto de este atroz crimen contra un compatriota, un fiscal paraguayo en tierras colombianas. Vamos justamente hasta la compañera Emilce Aponte, que está en Cancillería aguardando esa confirmación oficial. Emilce, adelante. Están en las indagaciones, pero de igual modo hay que remarcar que esta confirmación proviene de Colombia a partir de la representación paraguaya en ese país, con justamente los últimos detalles, pero están en las
averiguaciones plenas del contexto en el que se dio este grave crimen que confirmó la embajadora paraguaya en Colombia. Hasta el momento están los altos funcionarios del gobierno de Cancillería haciendo las averiguaciones correspondientes en cuanto a este suceso que conmueve a todos, y considerando también que el canciller hasta hace media hora aproximadamente salió de la sede de Relaciones Exteriores rumbo al Palacio de Gobierno, encarando otras tratativas, que por cierto también hay una reunión protocolar aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores con autoridades de Azerbaiyán en el marco de la importación eventualmente de gas, petróleo y energía. Esas tratativas que por cierto se ven ya empañadas por este hecho luctuoso, Menchi, y bueno, en este caso, María Teresa, vamos a tratar de tener la primera confirmación más que oficial aquí del Ministerio de Relaciones Exteriores, que reitero, está en ese proceso de indagación, pero de antemano y de forma oficial lo confirma a través de su embajada en Colombia, compañeras. Bueno, gracias, Emilce. Obviamente vamos a estar esperando ya ese anuncio formal por parte de la Cancillería, también por parte de la titular del Ministerio Público, la señora Sandra Quiñones, que seguramente, obviamente, ya está manejando esta información para tener una voz oficial, digamos, en esta tragedia que enluta al Estado paraguayo con el asesinato de un fiscal tan importante como el fiscal Marcelo Pecci. Pero ya es oficial esta información, o sea, no es oficial la información porque falta que Cancillería la confirme, pero extraoficialmente está confirmado que esto lamentablemente se registró en territorio colombiano. Y hay que mencionar como antecedente próximo de la vinculación entre las fiscalías de Paraguay y de Colombia, precisamente este encuentro que se dio en Paraguay hace 2 días nada más entre la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, y del fiscal de Colombia, en un hecho que fue precisamente destacado por el propio fiscal Marcelo Pecci. En el tuit se hablaba también, Menchi, de la cercanía de ambas fiscalías para luchar contra el terrorismo internacional. Así es, y a todos esos hechos precisamente se encontraba vinculado en materia investigativa el fiscal Marcelo Pecci. Es por eso que hay que tratar de esclarecer el crimen y sobre todo determinar cuál fue la causa y qué grupo criminal estuvo detrás de este atentado. Estamos leyendo justamente lo que ya hacía mención María Teresa, lo que aparece ahora en pantalla. La fiscal general Sandra Quiñones recibió la visita de su par, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien llegó hasta Paraguay esta semana. El encuentro fue con la finalidad de encaminar alianzas en torno a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo transnacional. Este es el tuit que fue retuiteado por Marcelo Pecci hace exactamente un día, por lo que estamos observando precisamente en la red social también del fiscal destacado, sobre todo en investigaciones de alto voltaje, de grueso calibre a nivel nacional. Recordemos que estuvo investigando hechos vinculados con el narcotráfico, con el tráfico de armas, con el crimen organizado. Estuvo encabezando las investigaciones más difíciles. Recordemos, Menchi, que siempre la fiscal general del Estado designaba a Marcelo Pecci como cabeza de cualquier investigación que conllevara una gran responsabilidad y sobre todo una especialización técnica, inclusive porque obviamente el doctor Marcelo Pecci, primero que es de vasta trayectoria en el ámbito del Ministerio Público y también tiene varios doctorados, especializaciones y maestrías en hechos vinculados con el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de dinero, así que siempre se le daba esa gran responsabilidad de investigar hechos conflictivos, complicados y que trascienden las fronteras inclusive. Así es, cada vez que la fiscala general del Estado designaba a Marcelo Pecci en un caso en particular, sabíamos que, como bien decías, Tere, se trataba de un caso de alto voltaje donde habían poderes fácticos de por medio, pudiendo entorpecer la investigación. Siempre estuvo ahí encabezando estos equipos de investigación el fiscal Marcelo Pecci, un hombre joven, un hombre, como bien decías, Tere, también con una vasta formación, una trayectoria impecable. Y bueno, hoy nos enfrentamos a esta noticia tan terrible de su asesinato, de un atentado que acaba con su vida. Justamente la Fiscalía paraguaya, también él retuiteaba esta información a propósito de este encuentro entre los fiscales de Paraguay y de Colombia. En el marco del encuentro entre los fiscales generales de Paraguay, la doctora Sandra Quiñones, y de Colombia, Francisco Barbosa, firmaron un memorándum de entendimiento a fin de generar espacios de cooperación interinstitucional en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional. Bueno,
Bueno, y esto es lo que hace que, evidentemente, el atentado contra Marcelo Pecci en territorio colombiano, justamente después de unos pocos días de que el fiscal general de Colombia visitara nuestro país, es todavía más llamativo, y entendemos que efectivamente los intereses del narcotráfico son difusos, se extienden por territorios más allá de una frontera física. Hay un territorio muy vasto donde opera el narcotráfico. Sabemos de la historia del narcotráfico en Colombia, lamentablemente un país golpeado por esta catástrofe que es el narcotráfico, y obviamente no sabemos todavía, como les hemos reiterado desde el inicio de esta transmisión del Meridiano, no sabemos en qué contexto se dio esto, cómo fueron los momentos previos al atentado contra Marcelo Pecci, en qué circunstancias lo asesinan, estaba solo, estaba en compañía de su actual esposa, estaban con otras personas más. Todo ese tipo de información aún no la tenemos. Seguramente una vez que llegue la confirmación oficial desde el Ministerio de Relaciones Exteriores tendremos más datos, María Teresa. Así es, Menchi, en este momento ya en la República de Colombia lo que están haciendo es todo lo vinculado con levantar las pruebas anticipadas, también el levantamiento del cadáver. Lo que ya el médico forense pudo confirmar es que fueron 3 las balas que acabaron con la vida de Marcelo Pecci. Ya el Ministerio Público de Colombia está disponiendo que todo su personal asignado a investigaciones especializadas también puedan determinar sobre todo quiénes fueron los autores materiales de este hecho y posteriormente también quiénes fueron los autores intelectuales. Si fue un crimen planificado en Paraguay, si fue un crimen que tuvo connotaciones transnacionales. Todo eso está por determinarse en esto que es aún incipiente, Menchi, y que enluta a la Fiscalía de Paraguay. Y por qué no decirlo también a todo el mundo jurídico, porque estamos hablando no solamente de un representante del Ministerio Público, sino también docente especializado en diversas maestrías, sobre todo en materia de derecho penal. Recordemos que estuvo investigando, por ejemplo, hechos vinculados como el atentado en San Bernardino. Yaumina Fez. Yaumina Fez estuvo precisamente a su cargo determinar quiénes fueron los autores materiales, quiénes fueron los autores intelectuales de ese hecho en el que perdió la vida, recordemos, Vita Aranda también, como uno de los casos más recientes en los que se encontraba realizando trabajos de investigación el fiscal Marcelo Pecci. En este caso ya nuestra compañera Fátima Garay, otra periodista que ha seguido también muy de cerca todo el trabajo de Marcelo Pecci, se encuentra en el Palacio de Gobierno aguardando la comunicación del propio presidente Mario Abdo Benítez. Fátima Garay, te tocó trabajar muy de cerca haciendo coberturas de investigaciones llevadas adelante por Marcelo Pecci. Estuvimos recordando, por ejemplo, una de sus investigaciones más recientes, el asesinato de Vita Aranda y de otra persona en el Yaumina Fez, entre otros hechos de gran envergadura. Fátima, adelante. Sí, gracias María Teresa. Asimismo, el fiscal Marcelo Pecci siempre se destacó por el área primero de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, donde tiene innumerables casos, ¿verdad? También ahora forma parte de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, donde ya se enfrenta inclusive, aparte de narcotraficantes, también facciones criminales como el Primer Comando Capital. También en su haber tiene detenidos a colombianos, a venezolanos, es decir, a grupos criminales, cuando hablamos de tráfico de drogas, tráfico de armas también, además de narcotráfico, María Teresa. Y estuvimos conversando con algunos colegas colombianos también vía mensaje, quienes están averiguando qué es lo que pasó, porque nos decía que él estaba en una isla, ¿verdad? Es bastante pequeñita, que solamente se llega en lancha a ese lugar y que aparentemente, como hoy era su último día en ese lugar, estaba por salir y, según los datos extraoficiales, desde otra lancha le habrían disparado al fiscal Marcelo Pecci, quien en ese momento se encontraba con su esposa, nuestra colega Claudia Aguilera, quien
no sufrió ningún daño, según nos confirmaron también sus colegas, los fiscales que en este momento se están tratando de comunicar también con sus pares allí en Colombia. Tienen muchísimos juicios orales donde narcotraficantes bastante grandes fueron condenados, muchos extraditados. Uno de los últimos casos muy grandes donde estuvo el fiscal Marcelo Pecci fue una detención que se hizo a un ciudadano libanés que estaba en Ciudad del Este. Y ya sí era el apellido de esta persona, que era uno de los lavadores de dinero más grandes del mundo, inclusive, que movía millones y millones de dólares. Se tenía información de que estaba en Paraguay y fue uno de los casos más grandes, últimos que él realizó, ¿verdad? Sabemos que hay varios criminales muy grandes o poderosos a quienes él investigó, condenó y extraditó también. Pero para dar una idea nomás, este fue uno de los últimos casos donde él tuvo intervención y también estaba pendiente varios juicios orales también. Que tenían María Teresa, donde hay casos de narcotráfico, sí. Que tenían que, Señora, Fátima, desarrollarse entre el próximo mes, inclusive agosto y septiembre, porque ya había fecha para estos juicios orales. Sí, son varios juicios orales, María Teresa, donde él estaba involucrado, ¿verdad? Son generalmente los últimos casos grandes, las aprehensiones que se realizaron en Pedro Juan Caballero, también en San Pedro. Es decir, entre el 2020 y 2021 fue uno de los años donde más personas cayeron, tema narcotráfico, tema lavado de dinero y también tráfico de armas. Muchos casos sobre tráfico de armas, inclusive habíamos hecho un material especial con el fiscal Marcelo Pecci acerca del tráfico de armas y nos decía que mueve pero millones y millones, porque Paraguay está en el centro, sería como un duty free de las organizaciones criminales. Bien, antes venía de Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos nos prohibió que ingresen armamentos a Paraguay porque no se condicen. Llega mucho armamento, pero no se ve reflejado eso en el mercado interno. Entonces ellos van directamente al Brasil, a los grupos criminales o facciones, se van a las favelas y otros lugares, ¿verdad? Todos esos temas él manejaba, estaba constantemente en capacitación también con la Embajada de los Estados Unidos. Él siempre estaba capacitándose constantemente a todo lo que se refiere a narcotráfico y también crimen organizado, María Teresa. Ya hay una comunicación también por parte de los agentes fiscales del Paraguay. La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay participa con profundo pesar el fallecimiento del apreciado socio agente fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini. Que en paz descanse. Y estamos poniendo en pantalla a Fátima Menchi, este homenaje póstumo que hacen los compañeros al fiscal Marcelo Pecci. Allí está el logo de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. Un aso para todos, dice allí el eslogan. Y finalmente la cinta negra, el listón negro de condolencias a los familiares de Marcelo Daniel Pecci. Nos decías, Fátima Garay, que las informaciones preliminares indican que le habrían disparado desde una lancha en el lugar donde él estaba de luna de miel, se había casado el fin de semana último. Desde una lancha habrían efectuado los 3 disparos. Sí, esa es la información preliminar que están manejando también los colegas periodistas de Colombia, con quien también estamos en constante comunicación, porque bien me decía una colega colombiana que es una isla y que es bastante pequeña la isla donde él se encontraba en luna de miel junto con su esposa, y la esposa sigue actualmente en plena playa. Nos confirman aquí algunos agentes fiscales quienes ya tuvieron comunicación también con la colega. Reiteramos que ella está fuera de peligro, no así el fiscal Marcelo Pecci. Y lo que se está averiguando es, bueno, qué es lo que pasó, si es alguna represalia que viene desde Paraguay o bien si se trata de un lugar donde también existen grupos criminales y no sabemos si, como ustedes dicen, es alguna víctima colateral o bien por todos los casos grosos que él lleva aquí en nuestro país, fue una represalia en contra de la vida del fiscal Marcelo Pecci. Ellos hace prácticamente poco más de 8 días que él contrajo matrimonio y era de público conocimiento también el lugar donde ellos iban a ir de luna de miel. En varios medios
de espectáculos se había publicado el lugar donde ellos iban a estar, María Teresa. Sí, una cuestión a propósito de este recuento que vos estabas haciendo, Fátima, y también María Teresa, de los últimos casos más notables, digamos, donde había estado como cabeza de investigación el fiscal Marcelo Pecci. No hay que olvidar el operativo a ultranza. Él también estaba directamente abocado a esa investigación que justamente lleva adelante esta investigación sobre un esquema enorme de narcotráfico en nuestro país y lavado de dinero. Lo que ya mencionábamos también, lo que fue el atentado en el Yaumina Fest, donde 2 personas fueron asesinadas, y el otro caso también muy llamativo, digamos, un caso muy importante, el caso del asesinato de la hija del gobernador del departamento de La Mambay, que fue asesinada junto a otras 3 personas. Eso fue en octubre del año pasado. Y también hay que recordar que él también estuvo en el publicitado caso de la provisión de documentos oficiales paraguayos de contenido falso al exfutbolista brasileño Ronaldinho, que fuera detenido en nuestro país en el año 2020. Eso por citar solamente algunos de los casos más conocidos o que han trascendido más, pero definitivamente el fiscal Marcelo Pecci creo que tenía, digamos, una agenda muy recargada de trabajo por los innumerables casos que él estaba investigando, Fátima. Sí, y la que más estaba trabajando últimamente con el fiscal Marcelo Pecci es la agente fiscal Alicia Saprissa, que justo acaba de culminar el juicio donde estaban integrantes del PCC, y la fiscal Alicia Saprissa estaba pidiendo garantías porque todos los testigos fueron amenazados. Entonces lo que hizo la defensa fue recusarle a la fiscal porque pidió garantías. Nadie quiere declarar en contra de los integrantes del PCC. Decían, bueno, nosotros somos los únicos que estamos sosteniendo la acusación, decía la fiscal Alicia Saprissa, quien comparte siempre prácticamente todos los casos que lleva el fiscal Marcelo Pecci, y también tiene a su lado a la fiscal Alicia Saprissa. Como decía, está el caso del atentado contra la hija del gobernador, donde habían en la mira muchos narcotraficantes bastante grandes, uno de ellos que inclusive se había allanado la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero. Se le trasladó a esa persona hasta otro correccional, teniendo en cuenta la peligrosidad también. Y hay muchos líderes narcos, ¿verdad?, cuyos nombres quizás no sean famosos, ¿verdad?, pero sí son bastante peligrosos, porque ellos actúan de esta manera, ¿verdad?, atentando contra la vida de las personas que de repente están haciendo su trabajo, que están investigando, que descubren, ¿verdad?, muchas aristas, porque de un caso pequeño, en el caso Yaumina Fest, por ejemplo, de un caso de un asesinato con víctima colateral, saltaron nombres de aquellas personas dedicadas al narcotráfico y también integrantes del PCC que ni siquiera nos imaginábamos. Tienen varias aristas, y aparte de Pecci estuvo también el fiscal Federico Delfino, Lorenzo Lescano, y de un pequeño caso vimos que existían otros presuntos narcotraficantes que fueron heridos, pero que ahora directamente ya están tras las rejas también, situación que ocurrió ese día, Menchi, María Teresa. Bueno, vamos a ir, gracias Fátima, vamos a volver contigo en cualquier momento.